A ver. Hola, buenas tardes. Acá esperando a que se vayan uniendo todos. Ahí va. Qué lindo ver gente ya. A los que... Uy, Marianela, qué gusto verte. Ay, aquí estoy, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Qué lindo esto de que las distancias se acercan, se hacen... Antes nos veíamos solo en los congresos de AMI cada año y ahora aquí estamos junticas, qué maravilla. Y aquí estamos. Acá la gente me está contando desde dónde se están uniendo, porque a mí me encanta pensar en todos los que nos estamos uniendo de diferentes partes del planeta, ¿eh? Acá varios de diferentes lugares de Argentina, de La Plata, de Trelew, Wow, bueno, de Buenos Aires. Ahora Marilina, Marilina creo que la conoces porque está haciendo te conoce a través del curso de Margarita, creo. seguro. Así que de La Plata, Desde bueno, Venezuela, desde Venezuela, desde Río Negro, eso es en el sur, desde sí. Escobar, desde Caracas, así que, wow, Ujú. tenemos Venezuela, gente, París. sí, bueno, desde Ceiza. Es muy lindo saber, a mí me da la sensación de Sí, cómo conseguimos conectarnos a la distancia, ¿no? Y cómo las distancias se hacen más cortas. así es, de Rosario, Córdoba. Desde Córdoba, ¿conocés Córdoba? Acá en Argentina. Bueno, estuve en una reunión de Flamni allí, sí. Claro, claro, claro. Desde Uruguay, desde Río Gallegos, Maricris, qué lindo tenerte. Esto es bien al sur de Argentina. A ese Bien, lugar. bien al sur, así que están saliendo recién del invierno, de la nieve, Ujú. desde Villa Crespo. Bueno, mientras Y ya el la Tigre, gente, Venezuela. desde Tigre, desde Santa Fe, que es otra provincia acá. Linda Maricris. Bueno, entonces mientras que la gente va llegando, yo aprovecho para presentarme a los que no me conocen. Yo soy Laura Nasi, soy oncóloga y trabajo desde una mirada integrativa. Y desde esa mirada integrativa incluimos todo lo que es la psiconeuroinmunología. Y abrimos este espacio, abrí este espacio al principio de la pandemia, con el propósito de brindar un espacio de, de encuentro, de conexión, de poder hacer preguntas, y se fue, y de poder dar recomendaciones de cómo ir afrontando estos desafíos que se nos fueron presentando y que se nos siguen presentando este año. Y este espacio fue mutando y la verdad que estoy muy contenta cómo fue como encontrando otra energía en esto de las entrevistas con profesionales con los que, muchos con los que trabajo y con los que compartimos experiencias. Eh, Así que bueno, en este contexto, hoy estoy muy contenta de tener una invitada especial, Marianela Castés, que está hoy uniéndose a nosotros. Ella es de Venezuela, pero está residiendo en Panamá. Y es de un grupo de gente muy linda de Venezuela que yo conocí en uno de estos congresos latinoamericanos de psiconeuroinmunología. Tienen todo un equipo muy, muy lindo. Y Marianela, bueno, Marianela es jefa de un equipo. Ella es químico, se formó como químico, pero fue después especializándose en inmunología. Entiendo, Marianela, que te especializaste en la Universidad en el Instituto Pasteur en París, en Así, inmunología, y después se especializó también en psiconeuroinmunología y es donde hizo todo digamos, todo el desarrollo de su carrera más reciente en todo lo que es la psiconeuroinmunología.
Y bueno, ella es profesora en varias cátedras, fundó la cátedra de inmunología en la Universidad en Venezuela, y es profesora en varias cátedras, no solo en Venezuela, pero también en Cambridge, en Inglaterra, en Bélgica. Así que bueno, tiene amplia experiencia en todo lo que es la inmunología y la psiconeuroinmunología. Y Marianela da unas charlas lindísimas en cada congreso, muy didácticas, nos hace entender realmente cómo funciona el sistema inmune y cómo nosotros podemos entender ese lenguaje inmune y poder acceder y fortalecer ese sistema inmune. Así que Marianela, es un placer para mí tenerte hoy acá en este espacio y que puedas compartir toda tu sabiduría y también tu calidez humana, porque te reconozco como un ser muy lindo, muy amoroso, así que bienvenida y gracias por estar hoy con nosotros acá. Gracias, Laura, por esta invitación. Me encanta, bueno, compartir todos estos espacios de la psiconeuroinmunología, ahora la inmunoalfabetización. Desde que nos conocimos en uno de los congresos de Flamni, siempre hicimos una conexión. Además, tienes una disciplina en la oncología. Indudablemente, si la psiconeuroinmunología tiene algo que decir, pues en la oncología hay un paso sumamente importante. De hecho, yo diría que llegué a la psiconeuroinmunología a través de la oncología, porque mi primer entrenamiento fue con el doctor Carl Simonton, que es un oncólogo. Sé que él una vez estuvo en Argentina, ha fallecido, y nada, estaba allá en California, y mi primera aproximación a la psiconeuro fue ir a entrenarme dentro de su programa de apoyo psicosocial que él tenía para personas con cáncer, para pacientes. Claro. Sí, sí, él fue uno de los pioneros en todo lo que es la utilización de técnicas mente-cuerpo en pacientes oncológicos. Yo tuve Así. la suerte de conocerlo también justo antes de que falleciera en estos cursos que daba en California, donde invitaba así a pacientes y a sus familiares, toda una semana de inmersión, ¿no? Así es. Muy rico, sí, sí, De sí. hecho, el programa de apoyo psicosocial para enfermedades de alto riesgo, que así fue que lo llamamos después, porque incluimos no solamente pacientes con cáncer, sino personas con otras enfermedades, está basado originariamente en su programa ese que tenía. Yo fui a entrenarme con él, y cuando regresé a Venezuela, pues conformamos un equipo, y 3 años estuvimos dando ese programa de apoyo psicosocial para personas con enfermedades de alto riesgo. Por Mira vos. Hicimos investigación de por qué realmente funcionaba, y bueno, nada, lo hicimos todo el tiempo que fue posible que lo hiciéramos, hasta que, bueno, ya todo el mundo sabe. Este, Hasta que te fuiste de Venezuela, ¿o no? sí, como ya un año antes ya no podíamos, porque bueno, faltaba todo, etcétera. No quiero hablar de Sí, sí, sí. las dolencias de Wow. país, pero bueno, lo pudimos hacer durante 23 años seguidos, no dejamos ni un solo de dar programas de apoyo. Fue una experiencia para nosotros enorme como profesionales de la salud, y también pues profundizamos nosotros mismos en la psiconeuroinmunología y en su aplicación clínica sobre todo. Claro, claro. Marianela, y hoy decidimos charlar de esto de la inmunoalfabetización. Contanos un poquito desde el comienzo, de qué quiere decir, qué implica, porque acá no es un término que usemos mucho y bueno, por ahí a partir de hoy empezaremos a usarlo más. Así que contanos un No poquito. sé, en ninguna parte se usa mucho todavía. ¿Es tu Este, creación o no? todo se va derivando de lo mismo, ¿no? Cuando yo empecé, bueno, claro, además soy inmunóloga, y me pareció, por ejemplo, que el curso del doctor Simon, bueno, era muy bueno, muy completo, pero me parecía que le hacía falta el toque de la inmunología. Claro. Probablemente por esa deformación profesional de que yo soy inmunóloga. Entonces, empecé como de una manera muy sencilla a dar unos talleres donde yo les explicaba a las personas cómo funcionaba el sistema inmunológico, cuáles eran sus células, lo que hacían, dónde estaba,
y por supuesto la conexión que existía entre la mente y ese sistema inmunológico, que es lo que le daba base a eso, que es la psiconeuroinmunología. Yo considero que dentro de la tríada sistema nervioso central, sistema endocrino, el sistema inmunológico, que es nuestro sistema de defensa, que contra gérmenes ambientales y también contra células tumorales, pues jugaba un papel fundamental en todo lo que es la salud y la enfermedad. Y empecé pues a elaborar un audio que tiene más de 20 años, pero que hoy en día está en el tapete, sobre todo por esta pandemia del coronavirus, tiene toda la vigencia. Y empezamos a estudiar además científicamente por qué funcionaba esa técnica de imaginación guiada. Así que eso era pues bastante sencillo. Por supuesto, ya ahí lo que estábamos haciendo era inmunoalfabetización, pero no lo llamábamos así en ese momento. Y a mí particularmente me empezó a sorprender lo importante que era para las personas recibir ese conocimiento, Laura. Yo veía a las personas llegar al taller mirando hacia abajo, tristes, sobre todo las personas que tenían cáncer, ¿no? Miraban hacia el piso, apenas, tú sabes, con una gran tristeza y un gran sufrimiento, y en la medida en que yo las iba empoderando en el sistema inmunológico, la gente iba como reaccionando y al final pues se iban como muy complacidos. O sea, eso fue como lo primero así que recuerdo. Y me pareció pues que era sumamente importante. Por supuesto, después hicimos investigación, profundizamos más, tuvimos el programa de apoyo psicosocial durante 23 años, pero ese fue el primer clic que yo hice. Dije, aquí hay algo que va más allá pues de lo que simplemente es el mero hecho científico, ¿no? Entonces, bueno, igual estuve dando esos talleres en Venezuela por más de 25 años, los he dado en todas partes, en Argentina y en casi toda Latinoamérica, y siempre es la misma respuesta. Entonces, básicamente, inmunoalfabetización es dotar a las personas de ese conocimiento que tiene que ver con el sistema inmune, que además es un sistema inmune que está totalmente bajo nuestro control, que es un sistema inmune que también tiene plasticidad, ¿ok? Que es un sistema inmune que depende del estrés, de cómo yo percibo el estrés, de cómo yo percibo el ambiente, que depende de muchas cosas, de mis pensamientos, de cómo manejo las emociones, de si tengo satisfacción con la vida, de mis relaciones personales, de mi satisfacción con el trabajo, hasta de la espiritualidad. Entonces está como en el centro, y cuando las personas empiezan a entender eso, empiezan a hacer profundas pues reflexiones. Es como una mirada interior, porque entonces tú dices, tú sabes, tienes un problema en un momento dado y tú tienes siempre dos alternativas, y entonces puedes pensar y observar y decir, ¿esta ayudará a mi sistema inmunológico o no? Entonces empieza ese insight que te permite pues decidir, mira, esto realmente no es tan importante, lo más importante es que yo cuide a mi sistema inmunológico. En estos momentos de la pandemia universal, esto es fundamental. O sea, yo siento que realmente el planeta ahorita es casi un laboratorio mundial de investigación en esto, porque las personas que van que pueden percibir esto como casi una oportunidad para crecer, para cambiar, que están dispuestos a hacer la mirada interior, que están dispuestos a repensar su sentido de la vida, que tiene que cambiar, porque si todo cambió, pues no podemos quedarnos nosotros anclados pensando y viviendo como vivíamos el año pasado o hace 10 meses. Entonces, ese básicamente es el planteamiento, y por eso lo he llamado, es un movimiento, lo que yo pretendo, muy a lo mejor pareciera que es como un sueño muy grande, pero bueno, todos los sueños empiezan por algo pequeño. Es crear este movimiento de inmunoalfabetización, y para eso pues tengo un portal que
que también estamos, que inauguramos justo un mes antes, 2 meses antes de la pandemia. Mira vos. Sabés que me parece muy interesante esto que dices, porque inmunoalfabetización, ¿no? Es como el ABC de la inmunología, eso a mí me suena eso, ¿no? Y es Sí, cuando aprendemos y tenemos esa información, me vino la imagen de que por ejemplo, cuando tenemos, no sé, gastritis y algo que nos cae mal y aprendemos qué es lo que nos cae mal, empezamos a relacionar cómo algo me cae mal, me da otras cosas que me hacen bien. Y es esa información que nos empodera, porque podemos hacer, entonces podemos tomar decisiones que nos pueden hacer bien o nos pueden hacer mal. Esto es lo que vos decís. Por ahí el sistema inmune, como no lo sabemos ubicar, o hasta ahora que no lo sabíamos ubicar, nos resultaba como más difícil, ¿no? ¿Y dónde está? Bueno, los ganglios acá. Hoy hablamos mucho del sistema inmune en la pared intestinal, ¿no? Toda esa parte del sistema inmune. cerebro, cerebro intestinal, totalmente, sí. Entonces, entender cómo la alimentación, el estrés puede afectar directamente, ¿no?, a ese sistema inmune. Y eso nos empodera porque nos da la posibilidad de poder, como vos decís, cambiar un hábito u otro para poder sentirnos mejor y afectarnos y hacernos que el sistema inmune funcione mejor, ¿no? Así es, el sistema inmune está bajo nuestra responsabilidad. Mm, Sé que eso asusta porque mm, como seres humanos siempre preferimos, tú sabes, delegar nuestra responsabilidad en otros y echarle la culpa a otros. Entonces yo entiendo que es un concepto que a veces asusta a las personas, pero el saber hoy en día, y para mí son 3 disciplinas que van juntas, que es la epigenética, la ujú, neuroinmunología y las neurociencias. Y las mm, tres realmente dicen lo mismo, somos responsables de nuestro genoma, somos responsables de nuestro sistema inmune y somos responsables de nuestras neuroredes cerebrales y de mm, cómo las conectamos. ujú, Entonces, bueno, yo creo que este es un conocimiento de este momento, o sea, de ujú. este momento de la humanidad. Y yo siento pues que es un conocimiento que se puede transmitir de forma sencilla, que la gente se apodere y se empodere a partir de él. Y la experiencia, por ejemplo, que estamos teniendo con el aula de inmunoalfabetización, ya tenemos un aula de inmunoalfabetización. Eh, Contanos un poquito de eso, a ver cómo funciona. Si alguien quiere decir, bueno, a ver cómo puedo hacer yo para conocer más mi sistema bueno, inmune. tal tenemos muchas cosas. La primera, si ese sistema inmunológico es tan importante y depende pues de mí, depende de mis acciones, de mi Ujú, pensamiento, de cómo vivo la vida, pues quiero saber un poquito más de eso, dice la ujú, gente. Entonces, en nuestro portal tenemos una prueba de personalidad inmunocompetente. Es una prueba ajá, que crió el padre de la psiconeuroinmunología, el doctor George Solomon. Eh, ujú, Conocí, fue invitado, estuvo en Venezuela, fue él quien dio la clase inaugural cuando inauguramos la cátedra de inmunología de la Escuela de Medicina José María Vargas, donde trabajé más de 30 años. Y entonces, él siendo un médico psiquiatra, tuvo la virtud de darse cuenta, y era inmunólogo también, hablaba el lenguaje de la inmunología plenamente, de que la calidad del sistema inmunológico iba a depender de cómo yo vivía mi cotidianidad. Por eso se llama ujú, personalidad inmunocompetente. Entonces, esa prueba la pueden encontrar en forma gratuita en nuestro portal, que es ujú, www.miaevolution.com, con T, miaevolution.com, se pronuncia ujú, miaevolution.com, y te va dando y te llegan los resultados en 5 minutos, y entonces te va ayudando a esa mirada interior. Soy capaz de expresar la rabia, soy capaz de buscar ayuda cuando la necesito, soy ujú, capaz de compartir cuando tengo un problema con otros, soy capaz de decir que no cuando me piden un ujú, favor y en este momento no lo puedo hacer, cómo está mi sentido de la vida. O sea, una cantidad de cosas, de elementos que forman parte de nuestra cotidianidad y que de alguna manera van a ser que yo sea más o menos inmunocompetente. Entonces, ujú, son 12 preguntas muy sencillas,
y son tres rangos. O soy muy inmunocompetente o medianamente inmunocompetente o soy baja inmunocompetente. La gente la hace, nos escriben cosas increíbles. Tiene razón, yo no soy competente, ¿qué puedo hacer? Okay. Entonces, bueno, después viene el aula de inmunoalfabetización. Son 36 videos que grabé. Cada módulo, uno está dedicado a la respuesta inmune, por supuesto, todo en la respuesta inmune, las células, dónde están, todo eso que tú decías, dónde está el sistema inmune, por dónde entran los gérmenes, etcétera. Y está dedicado pues entonces ahora sí a ir paso a paso con las preguntas de la prueba de personalidad inmunocompetente. Otro módulo dedicado al estrés y podemos afrontar correctamente modos de afrontamiento del estrés. Otro está dedicado a la epigenética, pero yo sé que el tema de la genética no es fácil, pero bueno, está explicado paso a paso de la manera más sencilla, hasta con juegos que he hecho para que se explique bien lo que es la cadena del ADN y todo eso. Y estoy segura que son muy claros porque siempre tus videos son muy claros, muy didácticos. Y finalmente, pues uno dedicado a neurociencias y cómo construir neuroredes para la salud y poder desconectar neuroredes para la enfermedad. Entonces, pues las personas lo están haciendo en estos momentos. Ya tenemos personas de 23 países. Yo soy como tú, pues cuando veo gente de distintos países, eso me encanta. Porque como que están llegando, era parte de mi sueño llegar al mayor número de gente posible y en distintos países, y ahora todas estas tecnologías. Ese curso además tiene la particularidad que un profesional de la salud acompaña a las personas durante todo el mes, ¿ok? Entonces a través de una casa privada de Facebook, la gente pues puede escribir lo que está sintiendo, lo que no entiende, sus historias. Bueno, ha sido una experiencia particularmente en estos momentos de confinamiento extraordinario. Claro. La gente llega, es que no me puedo parar de la cama, es que estoy deprimida, es que no he vuelto a reír, es que vivo ansiosa y deprimida, o gente con enfermedades. Hemos tenido muchas personas con, por supuesto, que también lo han hecho. Y realmente después los testimonios que dan son extraordinarios, y por eso me siento de verdad muy, muy agradecida. Qué bueno, Marianela. Sí, la verdad es que nosotros estuvimos hablando acá en diferentes vivos, ¿no? Cómo todo nos afecta al sistema inmune, ¿no? Pero fundamentalmente el tema de nuestras dinámicas de pensamientos y cómo lidiamos con las emociones, ¿no? Esto que vos decías, el poder decir que no, el poder reconocer nuestras necesidades, lo que necesitamos, ¿no? Y poder tratar de tomar decisiones para ir satisfaciendo nuestras necesidades básicas, que son, que para cada uno, no las básicas, nuestras necesidades propias, ¿no? Que para cada uno pueden ser diferentes. Y cómo eso realmente hoy, la psiconeuroinmunología confirma cómo afecta realmente al sistema inmune, ¿no? Sí. Totalmente. Dime. No, sí querías contar alguna experiencia de algo por ahí que se te viene a la mente, de alguna experiencia que han tenido con esto de la inmunoalfabetización o algún que te resulta interesante compartir o no sé, a ver lo que quieras compartirnos. A decir es que un poco por lo que venías contando, cuando una persona vive en un ciclo permanente de emociones como el resentimiento, ya, la frustración, la culpa, el miedo. Te estoy nombrando cosas, la victimización. Si hay algo que no le gusta al sistema inmune, es la victimización, pobrecita yo. Eso obviamente no le gusta el sistema inmune. Pero cuando eso ha ocurrido durante años y durante años, pues ya se conoce que justamente ese tipo de emociones vividas repetidamente
van a activar genes, genes de la enfermedad. O sea, es epigenética, porque eso entonces es un ambiente insano, un ambioma, hablamos nosotros, un ambioma insano, un ambioma tóxico. Y ahí entonces la posibilidad de una enfermedad pues es evidente. Hoy se sabe que el 40% de los cánceres son de origen epigenético, no genético como siempre pues se ha pensado o la gente cree. Inclusive el cáncer de mama, solamente el 10% de las mujeres con cáncer de mama, y lo digo porque estamos en el mes de la prevención del cáncer de mama, se ha encontrado que efectivamente cursan con los genes BRCA1, BRCA1 o BRCA2. Entonces el 10%, entonces hay un 90% de cánceres de mama que pues realmente no son genéticos. Entonces es bueno que las personas sepan que hay maneras, pues que hay herramientas, que hay un conocimiento, y darle este conocimiento a las personas las empodera. La gente empieza a entrar por este túnel de frustración, de amargura, de rabia, de sufrimiento, y a veces ni se da cuenta, y entonces, o de ansiedad y depresión, y entonces a dormir mal, entonces empiezan con las pastillas, y ahí la aparición de una enfermedad es totalmente posible. Entonces, me interesa mucho en el mes de la prevención del cáncer de mama, pues, por ejemplo, los familiares de personas, de mujeres que han tenido cáncer en la familia, entonces tienen miedo porque piensan que es genético y que ellos lo pueden tener también. Estoy hablando de las hermanas, las primas, las sobrinas, la mamá, las hijas, etcétera. Entonces, yo diría que una forma, por supuesto, además de hacerse pues los exámenes y las mamografías de rutina, etcétera, de comer bien, etcétera, es también, bueno, entrar de profundidad en todos estos temas, porque hoy no tengo la menor duda de que si tú trabajas a profundidad con tu sistema inmunológico, cuando haces las herramientas mente-cuerpo, nosotros tenemos una fundamental que es la aventura inmunológica, que bueno, esa la pusimos a la disposición apenas salió lo del coronavirus. Antes que la OMS decretara que era una pandemia, ya la pusimos gratis totalmente en el portal. Por favor, la pueden bajar, se llama la aventura inmunológica. Entran al portal, buscan una etiqueta que se llama recursos, que se llama COVID, y de allí la bajan directamente como MP3 a su celular. Antes era unos CD, empezó por un cassette, luego un Claro. o sea, y ahora ya nada, código y ya está, lo reconoce ahí. Bueno, entonces, bájenla, y este es un momento especial para hacer esta herramienta a diario, por el coronavirus, pero también me preocupa las consecuencias psicológicas que puede tener el coronavirus en la salud de las personas, porque lo están viviendo así como estoy diciendo, y al principio se pensaba que esto era una cosa de unos 2 meses, 3 meses, que ya pasaba, que aparecía la vacuna mágicamente, pero ya todos nos hemos dado cuenta de que esto va a durar un buen rato, de que este virus llegó para instalarse y para quedarse, que tenemos que aprender otras formas de vivir, y una de ellas, y que nos empodera, es sentir que estamos trabajando con nuestro sistema inmunológico, porque la ciencia ha demostrado que el 80% de los casos donde hay un buen sistema inmunológico, la enfermedad es una forma muy leve, y solamente es en 20% de las personas que tienen dificultades con su sistema inmunológico donde pueden aparecer las formas severas. Entonces, el sistema inmunológico en este momento está en el centro de la pandemia, y por eso es que Totalmente. Aparte, el COVID nos hizo darnos cuenta también que depende en qué terreno cae ese COVID. Si cae en un terreno, ¿no?, que es poco saludable, poco cuidado, ese COVID puede ser una enfermedad mucho más virulenta. Pero si cae en un terreno cuidado, ¿no?, de una persona que se alimenta bien, que hace ejercicio, que duerme bien, pero que además hace técnicas antiestrés, ¿no?, que hace visualizaciones, que hace meditaciones, ese COVID puede pasar como una enfermedad asintomática, ¿no?
Y eso realmente Total. lo puso nosotros lo sabíamos de la psiconeuroinmunología, ¿no? Cómo afecta el terreno, cómo, digamos, el terreno tiene mucho que decir en cómo va a evolucionar la enfermedad, pero lo sabemos, en oncología lo sabemos, que depende del terreno, no es solamente la célula cancerosa, ¿no? Que empieza a multiplicarse. Pero el COVID ahora lo puso muy en evidencia, porque es tan claro que las personas que tienen comorbilidades, enfermedades previas, tienen mucho más probabilidad de pasar una enfermedad más virulenta que las que están en buen estado de salud, ¿no? Creo que el COVID Totalmente. en eso nos está ayudando a hacer un cambio de paradigma en la medicina también, para empezar a pensar la medicina no solo como que el problema está en el virus que nos ataca, sino también está en cómo nosotros nos cuidamos y cómo estamos fuertes o no para defendernos del virus o de lo que sea, ¿no? Por eso te digo que si ahorita tiene relevancia en estos momentos, el Ah, movimiento de inmunoalfabetización es en este momento, porque es tal cual. Y además, todo lo que tiene que ver con el COVID, el sistema inmune está en el claro. centro de la información, está en el centro en los tratamientos cuando se utilizan sueros de pacientes que han producido anticuerpos, está en el centro de lo que tú decías, la gente que tiene su sistema inmunológico bien, pues tiene o sea, que está en el centro de todo. Entonces, la gente tiene que saber de su sistema inmunológico, sus células, cómo pensar en ellas, cómo imaginarlas, cómo activarlas. Y la ciencia ha demostrado también que efectivamente cuando uno imagina y hace estos ejercicios, realmente eso tiene un efecto biológico medible y demostrable. Sí, 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 sí. Una paciente me decía que contara algún caso especial, y tuvimos una paciente que realmente pues en ese momento tenía quizás 3 meses de vida, tenía un cáncer de larga data, pero ya había llegado el momento que le habían hecho todas las quimioterapias habidas y por haber, estaba totalmente invadida, etcétera. Y ya su médico pues le había dicho que ya había muy poco que hacer. En ese momento ella fue al taller de eso que daba en Venezuela, y, y se acercó y me dijo que le gustaría, pues hizo el programa de apoyo, pero después, bueno, nos conectamos de alma a alma, por decirlo de alguna manera, y yo decidí ayudarle en forma personal. Y esto está como un testimonio en mi libro que se llama Inmunoalfabetízate y toma el control de tu salud, que yo creo que se consigue en Argentina, en las librerías allá. Y ella, Margarita, que estaba 3 meses para morirse, vivió 7 años, Claro. con buena calidad de salud. Y la primera impresión mía enorme es cuando un día estamos haciendo el ejercicio de visualización, pero para el cáncer, y ella me dice, Marianela, mis linfocitos me están informando que ya yo no tengo nada en el pulmón, porque tenía múltiples metástasis. Y yo, bueno, imagínate, una cosa es leerlo en los libros y otra cosa tener una persona delante que te da ese. Entonces, bueno, yo me quedé como que no pasaba nada y era lo más normal del mundo, pero al día siguiente ella se fue a hacer, bueno, me dijo, ¿qué hago? Le digo, bueno, hazte una radiografía. Y es que efectivamente no tenía absolutamente nada en el pulmón. El técnico radiólogo le dice, ¿y usted por qué se vino a hacer esta radiografía? ¿Tiene algún síntoma, algún malestar? No, 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 es que yo tengo una metástasis en el pulmón. El muchacho, bueno, se puso las manos en la cabeza y dijo, déjeme volvérsela a hacer. Y estaba asustado, no tenía nada. Entonces, bueno, ese feedback para ella fue tan importante que dijo, bueno, yo realmente pues puedo con esto. Claro. Y donde tú ves el clic que tú haces cuando poderas, o sea, ella realmente hablaba con su sistema inmunológico. A mí me encanta una definición de Candice Pert, que fue una neurocientífica que también fallecida, y ella decía que a través de la imaginación guiada es otra forma de entrar en el organismo y de modificar reacciones bioquímicas en el cuerpo. Y entonces eso lo decía, ella fue candidata a Premio Nobel de Medicina. Claro, Y porque ella hablaba de las moléculas de la emoción, claro, que de las una moléculas de la emoción que... candidata te diga que tú puedes modificar Mm, parámetros biológicos dentro de tu cuerpo, tú dices, o sea, todas fueron como cosas fundamentales, y es absolutamente cierto, eso se puede hacer.
Sí, creo que es a partir del trabajo de Candice Pert que hicieron todas esas imágenes en esta película ¿Y tú qué sabes? En What the Bleep, que hicieron las moléculas de la emoción, ¿no? Como los muñequitos de colores y Ella la rabia roja y el azul que era el bueno y entonces y cómo funcionaban adentro del organismo, ¿no? o efectivamente en esa película. Yo alguna vez tuve la oportunidad de hacer algún curso con ella, era una mujer extraordinaria. Sí. Este, y creo que la neurociencia cambió pues a partir de ella, o sea, Ujú, ujú. ella incidió profundamente en el nuevo paradigma de la neurociencia, ¿no? Mm. Entonces, bueno, todo eso nos lleva a pensar, oye, que nosotros, ahorita una de las cosas que menos le ha gustado a la humanidad es la pérdida del control, porque somos unos controladores compulsivos y queremos todo. Totalmente. El coronavirus llegó para decir, mira, ¿sabes qué? No controlas absolutamente nada. Pero entonces yo le digo a las personas y a través de estos videos y todo, pero sí tenemos control sobre lo que sí podemos tener control. Tenemos Mm, control sobre nuestro sistema inmune, tenemos mm, control sobre nuestros genes, sí tenemos mm. control sobre cómo vamos a organizar nuestras neuroredes cerebrales, o las organizamos para la salud o las organizamos para la enfermedad. Creo que esta pandemia nos ha llevado por algunas fases. La primera fue de miedo y era normal que tuviéramos miedo, pánico, se presentaron muchos casos de pánico y todavía se siguen presentando menos, pero fue miedo. Pero tenemos ahora que transitar hacia una fase de aprendizaje Ujú. y finalmente de crecimiento. Totalmente. Tenemos hecho, entonces la fase de aprendizaje, bueno, vamos a ver cómo puedo yo llevar mi rutina, qué cosas todavía puedo hacer, cuáles no puedo hacer, cuáles tengo que modificar, ese es el aprendizaje. Pero ya la de crecimiento es, bueno, ¿cuál es mi rol en todo esto? ¿Cómo puedo yo ayudar? ¿Qué puedo Ujú, hacer? ujú. Y ya cuando estás ahí, pues ya le encuentras un sentido a, a, a la vida, le encuentras un sentido a esto que estás viviendo, porque cuando uno está pasando por una situación difícil, pero le encuentra sentido, es mucho mejor que cuando no se lo encuentra. Y Sí, te hace, nos permite florecer y nos como permite. seres humanos, ¿no? Entonces yo creo que este es el momento de un gran crecimiento de las personas y crecimiento como humanidad, porque realmente es que no veníamos bien, Laura. Me gusta, no, me encanta lo que estás diciendo, Marianela, porque yo siempre, bueno, y compartí que también acá en estos vivos, que yo veo el COVID, a ver, hay gente que me dice, ¿cómo decís esto? O que no comparten, pero digo el COVID realmente como un gran catalizador, ¿no? Como algo que nos vino a acelerar un proceso porque no estábamos bien y que No, necesitábamos mejorar un montón de situaciones de cómo estábamos viviendo. Y creo que todos nos estamos dando cuenta que por más que, por mejor que pensáramos que estábamos viviendo, todos nos estamos dando cuenta, bueno, había algo que yo no estaba haciendo tan bien, no era tan bueno que yo, no sé, que no durmiera tan bien, que no me cuidara, que no tuviese vínculos con mis seres queridos, que no me diera tiempo para las cosas que me importan, para las cosas que me hacen bien. Entonces creo que a todos nos vino a acomodar de alguna forma, ¿no? Si queremos dejarnos acomodar y modificar. sí, y que Pero entrar y profundizar y hacernos unas preguntas correctas. ¿Por qué vino esto en este momento de la humanidad? ¿Qué puedo yo aprender de ello? Yo, bueno, todo mi aprendizaje lo he derivado de los pacientes con cáncer. Ellos han sido mis grandes maestros porque durante los primeros años, pues fue principalmente hacia ellos que nosotros teníamos el programa de apoyo. Y es la misma situación, cuando un paciente con cáncer le encuentra sentido a lo que está viviendo, entiende pues que en algún momento pudo tomar decisiones erróneas, pero que eso se puede cambiar. Cuando además, sí, esto me parece importantísimo, esta información, que las modificaciones epigenéticas son reversibles. totalmente la plasticidad, ¿no? Que hablabas. Veces en Flamney, porque me parece que es algo que es importantísimo, porque eso nos da un gran poder. Entonces, bueno, en un momento dado yo me dejé llevar por un camino, no tenía las herramientas que tengo hoy, pero si yo hago cambios importantes, esas modificaciones epigenéticas para la enfermedad las puedo revertir. ¡Wow! Eso es un
un empoderamiento muy, muy grande para las personas con cáncer cuando le encuentran sentido a lo que están viviendo. Yo encontré muchísimos a lo largo de todos estos años, muchísimos pacientes con cáncer que al final me decían, doctora, esto fue una bendición, porque yo vivo hoy mejor que lo que vivía antes del cáncer. Y creía que estaba muy bien y que tenía mucha salud, pero la verdad es que mi vida era infernal. Y entonces valorar lo que es realmente importante, entiendo perfectamente, esto no me lleva a tener buena salud, entonces lo dejo. Entonces, realmente, bueno, esa es la idea, pues, o sea, que aprovechemos esto, que aprovechemos este momento, por algo nos está ocurriendo y ver cómo cuando atraviese este periodo y salga del otro lado, salga una persona más fortalecida, mejor conmigo mismo y con los demás, siendo más feliz, con un mejor sentido de la vida. No sé si es utópico, pero eso es lo que yo realmente, lo que realmente siento y lo que realmente veo. Cuando las personas hacen el aula y dan su testimonio, bueno, muchas de ellas realmente me sacan lágrimas. Yo digo, concha, el 36 videos, un profesional de la salud al lado de esas personas y mira en un mes o mes y medio todo el camino que hicieron y qué reflexiones están teniendo en este momento. Es porque yo sí creo en el cambio y estamos biológicamente dotados para el cambio. Mira, yo hago un taller también, que ahora, bueno, también está online, y hubo un grupo que tuve el año pasado, que la verdad que trabajó bárbaro, trabajó muy, muy lindo, y todas, la verdad que están haciendo un camino de florecimiento y lo siguen haciendo. Y cuando empezó la pandemia, le hicimos un encuentro y lo que recuerdo es que me dijeron, Laura, menos mal que aprendimos todas estas herramientas el año pasado, porque justamente el cáncer las había enfrentado, el diagnóstico de cáncer a uno es un diagnóstico que lo enfrenta con la posibilidad de finitud, con la pérdida del control, ¿no? Con el miedo a la incertidumbre. Y bueno, y de alguna manera la pandemia nos vino a enfrentar con todos esos miedos. Pero el haber pasado una situación anterior y haber aprendido cómo poder mejor enfrentar situaciones de incertidumbre, de pérdida de control, cómo aprender a manejar, no a manejar, a lidiar con nuestras emociones, a lidiar positivamente, a reconocer los pensamientos, cuáles son saludables, cuáles no. Bueno, todo ese trabajo que hacemos muy similar a lo que vos estás contando, les dio como un montón de herramientas para poder pasar este año, ¿no? Atravesarlo diferente. Entonces yo creo que el COVID es un gran maestro de alguna forma porque nos puede preparar para lo que se viene, ¿no? Porque digo, ¿cómo seguimos de ahora en más? Está habiendo un gran cambio en la humanidad y si aprovechamos este tiempo, como vos decís, me gustó como decías al principio, bueno, miedo, medio que nos paralizó, pero ahora es el momento de aprender de esto, ¿no? Y de crecer con esta situación, para poder seguir para lo que viene, ¿no? Que no sabemos, digamos, Que no, están, hasta en términos educativos, las universidades no saben hoy en día cuál es el profesional que tienen que preparar para dentro de 15 años. Totalmente. O sea, Totalmente. este, bueno, entonces nos tiene que encontrar con, por lo menos con herramientas que nos permitan pues atravesar este periodo con salud, porque de eso se trata. Y además es posible. Totalmente, totalmente. Y había una cosa más que me gustaría comentar, porque vos hablabas al principio como ya sabemos que, bueno, por lo menos en el cáncer es solo un 5-10% que son, digamos, están relacionados a genes defectuosos, a genes hereditarios defectuosos, pero que el 90% realmente tiene más que ver con la epigenética, con, ¿no?, la forma en que estamos viviendo. Y lo que me gustaría comentar, que en mi experiencia lo que veo es que a veces el tema no es que yo tengo un gen que heredé de mi familia, pero sí lo que heredé es, por ejemplo, copié una forma de lidiar, por ejemplo, con la ira o con la bronca, esto de, ¿no?, toda una cultura o una cultura familiar, una cultura también social, como somos seres sociales, nos dejamos influenciar por cómo,
qué sé yo, cómo mi sociedad trata el tema de poder decir que no. Si en mi sociedad se considera que no es diplomático, no es bien aceptado presentar, digamos, poder decir lo que yo quiero, poder decir no cuando quiero, bueno, yo voy a ir tomando, adoptando actitudes que me llevan en ese sentido a reprimir ciertos deseos, a reprimir ciertas ciertos, sí, deseos, ambiciones, lo que yo quiera expresar. Y eso sí se hereda. Entonces lo que vemos que por ahí en una familia, por lo menos en mi experiencia lo he visto, ¿no? En una familia hay varias personas con cáncer, pero porque tienen una forma de lidiar con las emociones que es lo negativo, ¿no? Y no es un gen defectuoso, sino una forma de Que lo vivir, digamos. además lo aprendieron desde niños, o sea, nosotros también tenemos un diplomado de psiconeuroinmunología y eso se discute una y otra vez y ellos presentan casos. Y muchos de los casos es, bueno, yo me comporto de esta manera y tal, fue lo que yo aprendí porque mi mamá era Claro, igual y era depresiva. Y, claro, claro, si en el caso de tu madre, por ejemplo, esa actitud la llevó a tener un cáncer y tú estás copiando el modelo como tu mamá actuaba, pues obviamente. Sin embargo, vale la pena decir que las modificaciones epigenéticas son heredables. Ujú. Ojo, entonces, También, eso sí, son heredables y se conocen ya los mecanismos por los cuales son modificables claro. también en la descendencia, o sea, si una persona, pero las modificaciones epigenéticas son heredables, no se heredan como a través de las bases del ácido desoxirribonucleico, pero esas modificaciones epigenéticas que básicamente son metilaciones a nivel de las proteínas que recubren el ADN o modificaciones directamente en las bases nitrogenadas del ADN, por ejemplo en la citosina, esas son heredables. Claro. Entonces, Yo, yo una yo vez en general, en el país Venezuela escribí un artículo, estamos creando generaciones genéticas para la violencia, por ejemplo. claro. Yo lo explico así como con qué genes nacemos encendidos o apagados, ¿no? Como activados o desactivados. Y eso sí, lo podemos heredar, pero también después por la plasticidad los podemos, los podemos revertir. Nada de esto tendría sentido, lo podemos desactivar. Claro. Total. Bueno, Marianela, un placer esta charla. Ahora Portal es www.miaevolution.com. Por allí los esperamos. Este mes tenemos un aula muy especial porque es el mes de prevención del cáncer de mama. Entonces, como una gran promoción, sale sumamente económico. Métase en el portal, hay muchos videos, hay mucha información del movimiento de inmunoalfabetización. Los invito a hacer la prueba de personalidad inmunocompetente, los invito a bajar la aventura inmunológica. Tengo dos, la aventura inmunológica para fortalecer el sistema inmune, pero también construí una en estos tiempos para personas que ya tienen síntomas del COVID. Y entonces se llama aventura inmunológica contra el COVID, para mira. bueno, ya les diagnosticaron o que están empezando, es el momento de hacerlas y de verdad que ya tenemos testimonios de personas que la han puesto en práctica y que les ha dado el COVID y que realmente han sido extraordinarios porque les da como una forma de control. O sea, acuérdate además que las personas se hospitalizan solas, que, bueno, todo lo que ha generado toda esta pandemia y entonces tener como disponer de una herramienta que les da tranquilidad, que sienten que están activando su sistema inmunológico, pues ya es algo que aprecian, por lo menos. Buenísimo. Sí, Bueno, te agradezco muchísimo, Marianela, porque nos dejaste con un montón de herramientas. Yo voy a volver a copiar el vínculo del portal, así la gente lo puede acceder. Y además voy a dejar grabado esto, así para los que quieran compartir este vivo con a gente que por ahí le puede interesar o que les pueda servir, lo puedan hacer también. Así que te agradezco muchísimo por tu generosidad, por todo lo que compartiste y creo que son herramientas todas muy, muy útiles y que pueden ayudar a mucha gente
a empezar este camino de la inmunoalfabetización. Así que te agradezco muchísimo. Inmunológico, acuérdate que yo siempre me despido con mi abrazo inmunológico. Es, Ah, es un abrazo que se da con conciencia, que realmente lo das con afecto, pensando en el sistema inmunológico de la otra persona que esté activado. Entonces, bueno, recibo mi abrazo inmunológico y uno muy grande y muy especial para ti. gracias, Marianela, gracias. Te agradezco. ¿Se puede hacer el autoabrazo inmunológico también? Totalmente, porque antes yo decía que la gente se abrazara porque la piel tiene todas las células del sistema inmune. Entonces, si Mm, tú haces esto, bueno, ya te estás apreciando a ti, en este momento lo estoy haciendo hacia ti también. Entonces, no tengo la menor duda de que eso está funcionando. totalmente. Te mando mi abrazo inmunológico también. Que han estado siguiéndonos, reciban mi abrazo inmunológico muy especial para todos. Y para todos. Bueno, gracias, Marianela. Un placer. Que sigas muy bien. Gracias, igualmente.